Shalom, y bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá. Y esta noche queremos hablar un poco acerca de cómo estudiar el libro de Levítico. Esto es algo que estamos en el libro de Números, pero mientras estudiamos el libro de Números nos damos cuenta que para poder entender el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 8, el capítulo 16, 17 y 19, 18 y 19, debemos y tenemos que entender el templo y también el libro Levítico. Entonces, voy a hablar con Daniel, que es uno de mis amigos y mi estudiante, también con Juan, acerca del plan que estamos desarrollando, específicamente yo. Es algo que yo me he propuesto ahora en los próximos 10 años, pues aprender lo mejor que yo pueda el libro Levítico, porque he encontrado que de los 247 mandamientos que se encuentran en el libro Levítico, básicamente los argumentos que ocurren dentro de las raíces hebreas, mesianismo y el cristianismo, básicamente, tiene que ver con lo que está dentro del libro Levítico. El nombre sagrado, las santas convocaciones, el Shabbat, la luna nueva, las ofrendas, el diezmo, sacerdocio. Entonces, si no entendemos el libro Levítico, y lo que representa santidad, su aspecto cultural, histórico y cómo nosotros podemos entender entonces el resto de la Biblia. Y esta es una conversación que estamos teniendo, pero queremos investigar más lo que es la psicología del templo, un poco más detallado acerca de la intención, por qué las ofrendas se hacían de cierta forma. Y vamos a hablar un poquito más amplio acerca de este tema, por lo menos por la próxima hora, hora y 20 minutos, porque queremos expandir acerca de esto. Una de las cosas que yo he entendido, que entiendo, que estudio, es que cuando leemos el texto, muchas veces nosotros en realidad no entendemos el contexto a la audiencia en la cual el texto está siendo escrito. Por ende, muchas veces hay demasiadas opiniones basado en un texto que no fue dirigido a usted como la audiencia. Nosotros somos la audiencia leyendo el comentario, los eventos que ocurrieron a una audiencia en un lugar específico que nosotros no conocemos la audiencia, no conocemos la cultura, no conocemos nada bíblico ni el mismo idioma. Estamos todos básicamente aprendiendo por libros y comentarios, diccionarios. Si tienes la bendición de ir a Israel, poder ver en Israel. Así que para comenzar con nuestro estudio, quiero dar la bienvenida a Daniel y a Juan que está aquí. Y Daniel es una persona, Daniel, preséntate. Shalom. Bueno, yo soy estudiante de mi maestro Rico Cortés, obviamente, y estudiamos juntamente lo que es el templo y el libro de Levíticos. Por cierto, ¿cuánto tiempo tú llevas estudiando conmigo ya, Daniel? Como directamente, como unos 5 o 6 años, Pero te pues, conozco desde, hace tiempo ya. como 15 años, sí. Sí. Y también está Juan por ahí. ¿Dónde está Juan? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo está Juan? Shalom a todos, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Tienes un estudio a qué hora? 8:30. Era las 7:30, pero lo moví para 8:30. Gracias por ayudar con eso. Queremos terminar a tiempo para que tú puedas hacer tu estudio y los hermanos que están aquí y que están en las redes pueden entrar ahí también. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del tema del libro Levítico. Como sabes, es importante entender el sistema bíblico. Y voy a citar un verso que se encuentra en Levítico 18. Y es interesante que el capítulo entero tiene que ver con las leyes de sexo, tiene que ver con el aspecto moral. Y cuando leemos los primeros tres versos, que es en realidad una de las cosas que a mí me motivó el estudio del Antiguo Medio Oriente hace tiempo. ¿Ok? Dice, el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Dice, ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. El problema es, y aquí pueden ustedes levanten su mano y brinquen en la conversación, es que si estudiamos este texto y leemos el capítulo entero, nos damos cuenta entonces que el libro Levítico está haciendo el contraste entre lo que se hacía en Egipto y se hacía y se va a hacer en Canaán. Y ahí vemos todas las leyes morales, específicamente de lo que es del sexo y el comportamiento que Israel debe tener
para que pueda ser santo delante del Eterno. No vamos a leer el capítulo, es bastante largo, pero la idea es de entender de que hay un contexto detrás de ese verso. Entonces, cuando, no sé si a ustedes les ha ocurrido esto, cuando leen el libro de Daniel, iba a decir algo. Sí, que quería añadir que de hecho esta parte como que hace una pausa del libro de Levítico para empezar a hablar del comportamiento de Israel y el próximo capítulo empieza a decir, sed santo porque yo soy santo. O sea que como que el libro de Levítico empieza a hablar de todas las ofrendas y después hace una pausa y empieza a dar unas leyes para el pueblo. Exacto, pero se basa en lo que es Kedushá, santidad. Y ahí es donde nosotros a veces no entendemos. Mira, la palabra Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, hoy día dentro de las raíces hebreas, se lanza como algo común. El Ruach HaKodesh. Eso es algo que yo llevo estudiando y llevo explicando. Cuando estuve en Live Oak la semana pasada, yo expliqué a la clase que estaba allí, le estaba diciendo que cuando la Biblia habla de cosas que son sagradas, kadosh, para el Eterno, generalmente eso viene conectado con unas reglas específicas. Por ejemplo, cuando lees aquí en el capítulo 19, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardarán mis días de reposo, yo soy el Señor. Y ahí dice, no se vuelvan a los ídolos, ni hagan ídolos de fundición, yo soy el Señor su Dios. Está haciendo un contraste del mundo pagano a lo que es el mundo santo, separación de Dios, para Dios. Y si no estudiamos lo que es santidad o lo que es el templo, no vamos a entender cómo esto funciona y cuál es el rol de los sacerdotes y el rol de los levitas y la función de Israel en todo esto. Y por eso es que quiero dedicarle más tiempo al libro levítico. Juan. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo nosotros vemos el tabernáculo o el templo como algo que solamente existe en el universo, pero realmente la manera correcta es de ver el tabernáculo y el templo como el mensaje contracultural, porque vemos sacerdocio, hay sacerdocio en las otras culturas, vemos ofrendas, hay ofrendas en las otras culturas. Entonces, la clave es entender cómo Dios toma algo que era la mente común y lo pone en el espectro de santidad y él establece reglas específicas que tienen que ver con la santidad de Dios y el espacio para el hombre entrando al espacio santo de Dios. Y hay reglas de Kedushá, hay reglas para las ofrendas, hay reglas para quién va a ministrar y quién puede entrar hasta cierto perímetro. Entonces, el templo, cuando lo vemos en el mensaje contracultural, se entiende porque mientras las otras culturas hacían magia, en Israel dice, no, aquí no hay magia porque Exacto. vemos que tomaban los órganos internos y los examinaban. Como Dios Ahora, toma y dice, ahora, eh, o sea, aquí se van a quemar para que las naciones no digan que están haciendo lo mismo. eso es lo que, a eso es que me iba a guiar. Antes de eso, voy a hablar acerca de intención. Y eso que algo que Daniel me lo dijo en la mañana, que fue lo que provocó el hacer esto esta noche. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes los que hablan inglés, ¿no? Algunos recursos importantes para el libro Levítico, algo que estoy estudiando y estamos investigando. Se llama Blood Ritual in the Hebrew Bible, Meaning and Power, de William Gilders. Ese es lo que se llama el ritual de la sangre en la Biblia hebrea. También se encuentra de Chaim Maccabee, es Ritual and Morality, ritual y moralidad, el sistema de pureza ritual en lugar en judaísmo. Muy buen libro acerca de lo que es Ritual Purity, lo que es pureza ritual. Y estos tres volúmenes aquí que son importantes, que por cierto, te soy honesto, yo lo leí un año cuando comencé en las raíces, perdón, en el antiguo Medio Oriente. Y aquel tiempo que fue en el 2012, en realidad no lo entendía. Muchas cosas no lo entendía. Lo leía y me enfocaba en algunas áreas, pero estoy volviendo de nuevo a leerlo. Y son tres volúmenes de un escritor que se llamaba Jacob Milgram. Y Jacob Milgram hasta este momento, es el gold standard, es la persona que en el mundo académico se estudia para el libro Levítico. Y es judío, un rabino judío que también es un académico. Así que
Estos son algunos de los recursos que nosotros utilizamos para los estudios del libro Levítico. Estamos aprendiendo mucho. Entonces, vamos a hablar acerca de la intención detrás de las ofrendas. Esta mañana en el desayuno estábamos hablando con Daniel y Bate, que estábamos juntos. Y estábamos hablando del tema, no sé cómo llegó el tema, Daniel, pero hablando del tema y tú mencionaste algo que aunque en la superficie yo estaba al tanto, pero no lo había pensado en la forma que tú lo presentaste y quería que compartiéramos eso, porque mira, cuando leemos el texto en el libro de Levítico, capítulo 18, muchas personas cuando estudian el libro de Baikra, lo tratan de aplicar para el mundo moderno y ese es un problema porque el templo no está vigente en este momento. El sacerdocio existe, pero no está vigente porque no hay templo. No puede hacer su oficio. Los levitas existen, pero no pueden hacer su oficio tampoco. Pero las leyes de morales y el concepto de santidad y todas estas cosas nos enseñan cómo acercarnos a Dios. Y yo tengo un estudio que todavía no he sacado, que yo le llamo la psicología de las ofrendas, la psicología del sacrificio, sistema de los sacrificios. Y yo he podido encontrar, basado en el texto en Levítico 18, cuando él dice que no hagan como los egipcios, entonces yo fui a estudiar egiptología. No hagan como los cananeos donde lo van a entrar, y yo estudié la cultura cananea. Y yo he notado que cuando hablo con personas acerca de estos temas, hay argumentos y debates de, de temas que no crean un contraste. Ellos mismos no debaten el tema sin entender la audiencia a quien fue escrito. Por eso tantas cosas se ven como que ridículas para nosotros, el mundo occidental. Pero para el mundo oriental, vivían en ese tiempo, había un contexto cultural que ellos estaban haciendo un contraste. Y eso es lo que Daniel y yo estábamos hablando esta mañana. Daniel, ¿qué fue lo que tú mencionaste esta mañana en referencia a la intención? Sí, estaba mencionándole de la intención de las ofrendas, que a veces nosotros consideramos lo que es el antiguo Medio Oriente o la forma como se hacían las cosas del antiguo Medio Oriente y tratamos de compararlo con la Biblia. Y es algo erróneo que estamos haciendo porque realmente en la Biblia es un contraste totalmente distinto a lo que era el antiguo Medio Oriente. Entonces, cuando nosotros estamos viendo cosas que tienen que ver santidad, por ejemplo, lo que son las ofrendas, los calendarios, todo lo que tiene que ver con santidad o con algo pagano en el antiguo Medio Oriente, Dios lo que hace es que lo saca del ámbito del pueblo. Entonces ahora lo pone en un ámbito de santidad con solamente un grupo de personas que son responsables de manejar, de establecer o de hacer los ritos que se están haciendo. Así no todo el pueblo tiene la oportunidad de hacer un sincretismo por falta de desconocimiento o por querer hacerlo, sino que ahora está centralizado a un solo lugar con un solo grupo que son responsables de llevar la culpa si ellos erran o hacen algo que va en contra de la santidad. Tiene sentido completamente porque cuando yo comencé a estudiar lo que era el mundo cananeo y los rituales cananeos, que en realidad no hay una gran cantidad, pero lo poquito que hay, podemos identificar, por ejemplo, algo que tú mencionaste, Juan, acerca de las entrañas. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué ponían las entrañas en el altar? ¿Por qué? Y yo decía, cuando empecé a estudiar lo que era el mundo cananeo y de Mesopotamia, cuando ellos hacían adivinación utilizando el hígado. Entonces ahora tiene más sentido. Es como que Dios dice, en mi altar no hay espacio para adivinación. Eso solamente lo hacen los paganos. Por ende, vamos a agarrar todas las entrañas y se pone en el altar para eliminar cualquier tipo de posibilidad de que digan que en el templo de Dios hay esta adivinación. Entonces, ahora hay personas que leen eso y dicen, porque no se ponían en el altar no se puede comer ni esto, ni esto, ni esto. Cuando en realidad en el templo se ponía con un propósito. Y lo que tú estás diciendo tiene sentido cuando leemos Números capítulo 18. Mira esto. A veces no hacemos estas conexiones importantes. Y esto lo capté hace mucho tiempo atrás porque pues lo estudio todo el tiempo. Cuando lo menciono, generalmente la gente me da una mirada media rara porque no lo captan, no porque no son gente inteligente, sino que no están acostumbrados a entender lo que es kedusha, santidad. Y tú sabes, cuando comencé con ustedes a enseñarles que eso también era un reto para ustedes.
porque a nosotros nunca nos enseñaron lo que es santidad en la iglesia. La definición de santidad es muy diferente en la iglesia a como nosotros ahora lo aprendemos en la Torá. ¿Sí o no? Sí, totalmente distinto. De hecho, la santidad se basa en, básicamente en uno ir a la iglesia, en lo que es el sistema religioso, versus en la Biblia, que es una forma de vivir diariamente. Juan. Sí, yo me acuerdo que el mensaje era ser santos porque yo soy santo, pero hasta ahí se quedaba, no había una dirección, no había un curso, hasta que yo empecé a estudiar y vi que la separación consta de ser apartado y cumplir el propósito de Dios. Y entonces dije, ahora entiendo lo que es ser santo. Ser santo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entendí que la santidad no es algo espiritual, sino es algo incorporado a la vida diaria. Mi santidad depende de lo apartado que esté yo de las cosas que no agradan a Dios y de lo mucho que yo aplico en la voluntad de Dios. Y entonces ahora entendí que el libro de Levítico, especialmente el libro de Levítico, que nos enseña cómo comer, cómo manejar nuestras relaciones, cómo manejar el espacio sagrado de Dios, me pudo dar una clave para entender lo que es santidad en el mundo bíblico, no en el mundo espiritual. Por cierto, esa es la razón por qué ahora mismo hay una noción dentro de la gente que estudia Torah y cree en Yeshua, de que no hay espíritu porque no estamos brincando, alando emociones a la gente. Ah, y la razón es porque cuando entendemos la Torah, tenemos un fundamento en la cual ahora nuestro diario vivir está vinculado en un convenio. Y recuerda, cuando el Eterno nos hace santos para su reino, eso incluye unas instrucciones que incluye lo que Dios referencia a santidad. Lo acabo de leer. Mira, vamos a buscar de nuevo aquí. En Levítico, perdón, Levítico capítulo 18. Hablamos acerca de eso. No hagan lo que se hace en Egipto, no hagan lo que hacen los cananeos. Y ahí comienza una lista de lo que no se debe hacer en el aspecto moral y sexual. Pues ya tú sabes que lo que se hacía en Egipto y en Canaán tenía que ver con eso. Entonces no me digas a mí que el Eterno está ahora descartando que la homosexualidad está bien, cuando hay líderes que están descartando y diciendo que Dios no juzga al homosexualismo como algo que es pecado. Entonces, si todo tenía que ver con fertilidad y había homosexualismo como parte de un ritual para lo que es la fertilidad de los dioses, obviamente Dios va a considerar eso como algo pecaminoso y abominable, porque nos separa de ese ámbito. Ahora, lo mismo en el capítulo 19, cuando en el capítulo 19 él dice, habla a toda congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces después dice, reverenciar a tu mamá y tu papá, guarda mi día de reposo, yo soy el Señor. Y ahí dice, no se vuelvan a los ídolos. Dice, hagan dioses de fundición, yo soy el Señor. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrenda de paz, ofrezcanlo de tal manera que sean aceptos. Ahí está lo que Daniel está hablando. Que tiene que haber un procedimiento que lo remueve de lo que es lo profano y lo común a lo santo y no todo el mundo puede manejarlo. Y por eso es que cuando llegó el momento de Yeshua poder entonces hacer el plan de redención de Israel, no pudo hacerlo en la tierra porque ya Dios había determinado ciertas personas que lo harían en la tierra. Pero esas personas en la tierra no pueden hacerlo en el cielo. Y por eso fue que Yeshua lo hizo en el tabernáculo celestial. Daniel. Sí, no, quería añadir que cuando nosotros estamos viendo cosas de santidad, tenemos que tener algo o un ejemplo de lo que es santo para poder basarnos en eso, para saber qué es santidad. Algo que el sistema religioso lamentablemente no hace, porque no estudia el templo. Entonces, cuando nosotros estudiamos el templo, es lo que realmente es un marcador para nosotros, saber qué es santo, porque es lo que delinea lo que son los espacios sagrados de una forma bien marcada. Entonces, si no estudiamos eso, obviamente no vamos a ver lo que es santidad.
Exacto. Y ese es el problema, que nosotros no somos entrenados para entender estas cosas. Y por eso es que a veces nosotros enseñamos algunas cosas que la gente piensa que estamos locos. No, es que estamos estudiando el contexto para entender lo que es lo que Dios requiere de nosotros. Mira, mi vida no es basada en emociones para servir a Dios. Cuando estaba en la iglesia, sí. Ahora no. Ahora yo me levanto temprano en la mañana cuando me despierto. Hoy no me despierto tan temprano, pero cuando me despierto temprano, yo sé lo que voy a hacer. Ya la Torah me enseña cómo debo manejarme. Me dice qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Cuando viene el Shabbat, yo no tengo que pensar cuál es la voluntad del Eterno para el Shabbat, observarlo. ¿Cómo se hace? Ahí es donde comienza el argumento. Y la gente se pone a debatir, cuando en realidad es para aprender. Todo está diseñado para mantenernos en el espacio sagrado, para poder guardar el mandamiento, porque el mandamiento tiene reglas ah, conectadas con ella. Y nosotros nunca estudiamos esas reglas. Por eso siempre, mira, yo hice un comentario hace poco en un lugar donde enseñé, que yo recuerdo cuando algunas congregaciones siempre estaban ah, argumentando acerca de las velas ser encendidas o no antes del Shabbat. ¿Ok? Entonces, yo veo dos extremos. El mandamiento es no encender fuego en el Shabbat. Las velas se hacen antes que baje el sol, pero muchas personas pelean de que la vela no es bíblico, no lo voy a hacer. Es solamente un instrumento para delinear lo que es profano y lo santo. Nada más. Pero cuando finalmente aceptan las velas como parte del ritual de incorporación al Shabbat, como un ritual de transición, entonces la encienden cuando baja el sol. Entonces, ok, argumentan porque no quieren aceptarlo. Cuando lo aceptan, no entienden las reglas para guardar el mandamiento. Por eso es que el judío, cuando ve esto, a veces no nos entiende, porque hacemos todo al revés. Juan, iba a decir algo. Ah, Juan se fue. Daniel. Sí, que algo que estaba diciendo que es bien importante son las reglas, hablando de las reglas. Y es algo importante porque en el antiguo Medio Oriente era bien fácil hacer mezclas y cambiar lo que eran las ofrendas, perdón, los sacrificios, cambiarlos y hacerlos de distintas formas. Porque no había ninguna regla que existía. Solamente lo único que ellos pensaban era satisfacer la deidad. Cómo ellos podían hacer para que la deidad estuviera contento con ellos. Entonces no existía ningún tipo de regla que le decía a ellos, esto tienes que hacerlo de esta forma, este animal tienes que traerlo en este momento o en aquel momento, mientras que Dios le da una regla al pueblo de Israel y lo establece de una forma para que el pueblo simplemente tenga que seguir eso y todo. De hecho, el versículo que leyó ahorita, que dice que lo vas a hacer de tal manera para que seas acepto, el versículo 5 Exacto. tiene que ver con las reglas para que la ofrenda sea aceptable para Dios. Y vamos a hablar acerca de eso en un minuto, pero quiero leer aquí acerca de lo que es sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Sincretismo es tomar prestadas ideas, prácticas y creencias de la cultura y combinarlas con las propias. Entonces, muchas personas no están claros de que cuando el Eterno establece sus mandamientos, sí hay similitud porque viven en la misma cultura, pero la forma de ejecutar el servicio para la adoración a Dios es muy diferente. Y ahí es donde tenemos nosotros que enfocarnos en cuál es la diferencia, no la similitud. Por ejemplo, hay un mandamiento en la Torah que habla acerca que si un hombre tiene un buey y ese buey degolla a otra persona, ¿qué se va a hacer con el buey y con la persona? Son unas reglas específicas y da la casualidad que el código de Hammurabi tiene exactamente la misma ley, pero se ejecuta el juicio muy diferente. En la Torah, si el dueño sabe que el buey va a degollar, a devorar a otra persona y no hace nada, simplemente por lo que es irresponsabilidad de él, la Torah enfatiza la preservación de la vida. Y cuando la vida de la persona, cuando ya tiene conciencia del daño del buey y no hace nada, pues la Torah establece un orden de responsabilidad. Ese es tu animal, tú sabes que tiene un problema, mató a otra persona, ahora es medida por medida. Ustedes, el buey y tú van a morir. La gente no puede aceptar eso en el mundo occidental. Pero en realidad
en el código de Hammurabi era basado en las castas que tenían sociales. Si el dueño del buey era una persona de alto rango, pues entonces le daban una multa nada más. Si era un esclavo, ahí moría. Entonces no tiene lógica. La forma que se ejecuta, la intención de Dios en cómo el mandamiento se debe guardar, es la distinción entre el pueblo de Dios y las naciones. Juan. Sí, que era lo que le iba a decir. En el código de Hammurabi, las castas tenían relevancia. Entre más dinero tenía el hombre, pues no le pasaba nada. En Israel, aún hasta el rey se sometía a la Torá, y eso hacía que justicia y juicio son los cimientos del trono de Dios. Entonces, al entender la Torá a través de justicia y juicio, podemos ver el contraste con las otras leyes de las otras naciones, que aunque en- son similares, son muy diferentes, porque esta se basa en justicia y juicio. Y si de ahí partimos que el propósito de las ofrendas era acercarse a Dios, vemos que aún Israel falló, porque el profeta Isaías les dice: hey, traen ofrendas y oprimen a la viuda, oprimen al huérfano, Exacto. vayan y hagan justicia y después regresen. Y ahí vemos que Ajá. justicia y juicio. Y tú sabes que cuando nosotros mezclamos lo santo y lo profano es cuando caemos en gran error. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Y hoy día, ah, el movimiento que yo dejé, que es Raíces Hebreas, ese movimiento tristemente tiene un sincretismo. Ahora, también tenemos que ver el sincretismo del otro lado también. Está el cristianismo y está el judaísmo. Los dos por la influencia de la diáspora. Vamos a ser honestos con esto. Los dos por la influencia de la diáspora, de la dispersión. El cristianismo o los creyentes en Yeshua con el catolicismo después de la muerte de los discípulos de los apóstoles. Y el judaísmo por su diáspora a Babilonia y después más tarde a otros lugares de la tierra, que ha habido por un lado un sincretismo también. No podemos descartar eso. Entonces, ¿cómo es que yo puedo lidiar? Y usted ve la congregación de Roca Eterna, hacemos una liturgia y hacemos cosas que se asimilan al judaísmo, pero no somos judíos, ni estamos pretendiendo ser judíos del ortodoxismo. Pero sí, cuando yo hago estos estudios, yo trazo lo que se alinea con el templo y el mandamiento. Y eso lo vamos a hacer. Lo que ya no pertenece dentro de ese ámbito, pues entonces tenemos que investigar primero antes de añadir algo que pueda hacer o dar la impresión de un sincretismo. Entonces, en el mundo de raíces hebreas, el hablar en lenguas es un ejemplo de eso, el argumento de hablar en lengua. Así es, lenguas divinas o no, lo que sea. Pero es que nadie puede refutar que lo que hablaron en Hechos capítulo 2 fueron idiomas, el texto lo dice. Entonces, con tantas personas que habían allí, diferentes lugares, en vez de enfocarnos en entender el por qué eran idiomas, y si lees el texto correctamente, no era todo el mundo, eran los discípulos que estaban hablando en lenguas. ¿Ok? Entonces, lo interesante Los es, 120. sí, los 120. Entonces, ponte a pensar en ese momento, ¿a qué se está refiriendo en la Torá? ¿Estaría haciendo alusión a la Torre de Babel, donde las lenguas fueron confundidas y que ahora vamos a regresar al espacio sagrado a través de Yeshua? ¿Estaría hablando acerca del monte Sinaí? Los mismos rabinos dicen que se dividieron con todas las lenguas del mundo en ese tiempo. O sea, ahí hay conexiones, entonces nos estamos enfocando en lo que es, pensamos que el texto dice, porque nos criamos un sistema religioso, que eso fue añadido, lo de lenguas, y queremos justificarlo. Y se convierte en un argumento. Pero yo no voy a discutir ni argumentar de eso. Yo vine de ese ámbito y no voy a regresar a eso. Pero yo entiendo que el texto dice lenguas, idiomas. Ahora, lo demás es una opinión. Entonces, en vez de dividirnos, podemos dialogarlo y hablar como estamos haciendo nosotros. Pero la intención es importante. Mira, vamos a ir al capítulo 18 del libro de Números. Daniel, cuando quieras decir algo, levanta tu mano. Mm. El capítulo 18, si lo tienen ahí, Daniel, ¿lo puedes leer? O Juan, uno de los dos. Sí, Versículo 1 al 3. dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos, perdón, estoy en el 19, el 18. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, dile, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis
como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Número 18 de Levítico. Oh, 18. Ok. Ok. Entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. ¿Qué? Mas Vamos a hablar acerca de ese verso. Porque aquí entra lo que tú estabas hablando, Daniel, en la mañana. La intención. ¿Quién carga la culpa? Porque si vemos que ellos están viviendo en un mundo pagano, que vivían en un mundo pagano, estaban completamente ah, rodeados de paganismo. Entonces, todo lo que ocurre en el templo era para hacer un contraste entre quién es el Dios de Israel, la creación, versus lo que las naciones pensaban eran los dioses y sus creadores. ¿Sí o no? sí, Ok, entonces, tú y yo estábamos hablando esta mañana, Daniel, y a mí me gustó mucho porque, aunque lo he estudiado, no me puse a pensar, te lo dije, wow, no lo había pensado desde ese punto de vista. Tú eres una persona regular del pueblo de Israel y tú traes una ofrenda al templo. Se la presenta a los levitas se lo dan a los sacerdotes. Ya todo el mundo sabe que la intención del israelita fue traer la ofrenda de acuerdo a la cual que él quería traerla, si era un olá, si era un asham, una de purificar, lo que sea. ¿Ok? Pero ya todo el mundo, él tenía que decir cuál era la razón. Del momento que él decía cuál era la razón, ahora eso cambia de manos. Eso es algo que tú estabas hablando en la mañana, Daniel, en la cual ahora la intención de una ofrenda de holocausto, pues, una ofrenda de paz, que no tienes que hacer nada malo para traerlo. De repente, hola, y de repente tú se la das al sacerdote y le dices, este es un hola, ya de ahí en adelante, la persona queda, ¿qué? Ya no es culpable porque dio la intención, le pasó a la persona que está supuestamente capacitada para llevarlo al próximo nivel, ascendiendo de santidad. Entonces, este capítulo, Daniel, le iba a añadir algo, sí. sí que de hecho la intención empieza desde que escoge el animal, porque la persona dice corbán, ya lo separa y lo dedica para lo que es el templo. Entonces, y todo, con todas las ofrendas que se traía al templo, desde que, por ejemplo, las primicias y todo, tenía que separarlo. O sea, que la intención empieza desde que la persona nace el animal o desde que la persona escoge las primicias. Ahora podemos entender el el por qué los rituales de cada una de las fiestas eran tan detalladas con muchas reglas para delinear a quién pertenecía y no que eran de las naciones, sino que era para el Dios de Israel. Juan. ¿No? Y podemos entender de manera correcta cuando Yeshua está dialogando con los fariseos y les dice hipócritas, porque invalidáis el mandamiento. Ellos decían, este es corbán, pero la intención no era de que era un corbán, sino designaban un animal para no ayudar a sus padres. Y entonces ahora el diálogo de Yeshua cobra mayor sentido cuando si la intención era un corbán, tenía que haberse escogido desde antes, separado desde antes y hecho con una intención. Ellos decían, no, si tú dices este animal es para el templo, ya con eso ya no ayudas a tus padres. Y Yeshua está reprendiendo la acción y Es, inter- la intención. es interesante el capítulo 19 del libro Levítico, habla acerca de eso. Honra a Ujú. tu padre y a tu madre y después sé santo porque yo soy santo. Como que, ok. Entonces, tenemos que investigar esto porque hay muchas personas que argumentan acerca del templo y no lo estudian, del sacerdocio y no lo conocen, predican a Yeshua como una ofrenda y no tienen la menor idea cómo funciona. Y por eso mucha gente se va al judaísmo. Porque cuando empiezan a hacer algunas preguntas que no tienen la respuesta porque no dominan el tema, entonces las personas se van al judaísmo porque allá le van a dar una respuesta basada en la falta de contexto de la persona en el cristianismo, raíces hebreas y mesianismo. Entonces, aquí te está diciendo en el capítulo 18, versículo 1, que los hijos de Aarón, él y los hijos llevarán la culpa del santuario y llevarán la culpa en relación a su sacerdocio. Ok, ¿qué ustedes, Daniel, qué tú piensas acerca de ese verso?
Para ti, ya que tú llevas un tiempo estudiando esto, ¿qué significa? Bueno, hasta donde lo que yo he podido comprender hasta el día de hoy es que basado en el servicio que ellos llevan, si ellos lo hacen bien o lo hacen mal, pues ellos son responsables y si lo hacen mal, pues llevan la culpa de lo que hicieron mal. Son responsables y pagan por lo que hicieron mal. Entonces tú llevas una ofrenda al templo, se la das al Cohen, y si el Cohen no hace lo que tiene que hacer correctamente, la persona no está culpable, porque la intención la declaró, ¿ok? Y la llevó correctamente. Ahora cae bajo la familia de Aarón por no hacer lo que Dios les dijo que hicieran: manipular la sangre, degollarlo correctamente, hasta cortar las piezas de una manera correcta, presentar la carne en el altar, no degollar el animal en el altar, muy diferente. Hay reglas de santidad, ¿ok? Tiene sentido, ¿no? Sí, de hecho el contraste se hacía desde que ponían el animal para matarlo inclusive, pues tenía que mirar hacia el templo. O sea, desde un principio la intención siempre estaba ahí. ¿Para qué era el animal? Pero si no estudiamos, ok, entonces cuando hablamos acerca de Yeshua, que hablamos y la gente dice, no, es una ofrenda, una ofrenda, una ofrenda, ¿cuál fue la intención? Porque no puede morir en el templo, eso es sacrificio humano. No, pero que él es Pesaj, no, es un tipo de Pascua, porque en realidad lo que salvó al pueblo no fue el cordero, lo que salvó al pueblo fue la sangre. Es otra cosa que la gente se enfoca nada más. Oh, Jesús el Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero. No, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un problema. Cualquier judío que entiende el libro Levítico te lo va a decir que el Cordero de Pesaj no era para pecado, no era una ofrenda de pecado, era una shelamim, ¿verdad? Era de paz. Entonces, tiene que haber una explicación, porque el texto supuestamente dice eso. Aunque otros textos y la palabra griega, cuando tú buscas el arameo, también dice siervo en vez de cordero, que también puede decir, ahí viene el siervo de Dios que quita el pecado del mundo. Ya ahí como que tenía un poquito más de contexto, ¿verdad que sí? Pero igualito, si él es la tipología de un cordero y usted no sabe lo que el cordero, lo que Pesaj representa en la liberación de la muerte por la ratificación del convenio con una sangre, con la sangre del cordero, qué representaba el cordero para los egipcios y qué representaba la sangre y por qué fue en el dintel y por qué tenían que comer y por qué tuvieron que hacer circuncisión. Esas son preguntas que cuando escucho en Pesaj, la porción de Pesaj, que es la parashá Bo, todavía cuando escucho en el internet no veo esa respuesta. Pero siempre hay argumentos de Pascua. Entonces, ya, por ejemplo, en el templo, el cordero de Pascua se podía degollar en cualquier área de la sagá, del área de los sacerdotes. No tiene que ser específicamente el norte del altar. ¿Me siguen? Entonces, eso no quita de que era legítimo la ofrenda en el templo, sino que hay unas reglas específicas para esa ofrenda. No se podía comer solo, tenía que ser en grupos, basado en el texto en el capítulo 12 y capítulo 13. O sea, nosotros estamos completamente removidos del contexto. Sigue el segundo verso, por favor, Levítico 18. Dice, mas también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerque para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio. Ahora vienen las reglas específicas para los levitas. Ok, la razón es que esta va a ser parte de la parashá esta semana. La gente ya es tiempo que se ponga atención a estas cosas. Y no vamos a mencionar lo del diezmo ni esa cosa aquí, no. Vamos a hablar nada más de lo que es la intención de la persona llevando la ofrenda, a quién se le daba y por qué ahora, que esto explica, por cierto, el por qué Yeshua muere, ¿ok? Pero eso es otras cosas. Y también explica por qué Yeshua se convierte en sumo sacerdote, cuando en realidad él nunca lo dijo. En ningún lugar del Nuevo Testamento vemos que Yeshua se llamó él el orden de Melquisedec. ¿O sí? No, Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro,
Ninguno de esa gente por los 40 años, después de la resurrección, hasta la destrucción del templo, nadie menciona a Yeshua como sumo sacerdote, solamente el escritor de Hebreos. Juan, Que lo que estaba diciendo Daniel es cierto. Por ejemplo, el versículo dice, tú y tus hijos y tu casa paterna llevaréis con la culpa en relación al santuario. Pero hay mucho más allá del texto. ¿Cuál es la culpa? Que el santuario. Entonces, Daniel estaba diciendo, por ejemplo, el animal tiene que ver hacia el lugar santo. Y aquí es donde entra la importancia de los escritos de la Mishnah, por ejemplo, el Tratado Tamid, que nos dice que aún al degollar el animal, el que degollaba tenía que tener en mente la intención. Después estaba el que recogía la sangre, tenía que tener en mente la intención y cuando iba a aplicarla, tenía que tener en mente la intención. Entonces, todo en el templo giraba alrededor de la intención, para asegurarse que la persona que trajo un animal con intención fuera completada de la manera correcta, hasta aún comer la carne, porque no podían comerla donde ellos quisieran, no podían comerla de la manera que ellos quisieran, tenía que ser específico cómo la cocinaban, dónde la comían, y entonces, ¿y si era cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo se toma para comerla también? y cuánto tiempo después de haber sido matado el animal podían comer la carne. Si pasaba de ese tiempo, ya no era válida para comer y entonces cometían transgresión. Entonces hay mucho más allá de solamente leer un verso y decir, tú y tus hijos llevaréis la culpa del santuario. Sí, pero ¿cuál culpa? Hay A- mucho más allá que no sabemos. ahora eso explica en Levítico 16, versículo 3 en adelante. Dice, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto. Un novillo, no con el animal, sino con la sangre, ¿ok? Está hablando de la sangre. Vamos a leer el versículo 2 para mejor contexto. Voy a compartir aquí, para que lo lean conmigo. Dice, ah, el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo, detrás del velo. Estamos hablando del lugar santísimo aquí. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Ok. Y dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Obviamente no se llevaba la carne, solamente la sangre. Dice, Aarón, ya hablé de eso, su vestidura con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo y se ceñirá con el cinturón de lino, se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Para entrar al lugar santísimo no podía utilizar las vestimentas sacerdotales, tenía que ser el de lino nada más. Ahí cuando tú ves una foto con el sumo sacerdote en el lugar santísimo y él tiene las vestimentas sacerdotales con el Hoshen y la... No, está equivocado. La persona que hizo la foto o que hizo la pintura, no sabe lo que está hablando, porque no estudia estas cosas. Dice, um, Aarón tomará de la congregación de los israelitas dos machos cabríos para ofrenda por el pecado, un carnero para holocausto, ¿eh? Entonces, Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, es purificación, por cierto, para hacer expiación por sí mismo. ¿Y por qué? Por su casa. Por su casa, que esa es la respuesta de lo que estamos leyendo nosotros en el capítulo 18 del libro de Números. En otras palabras, si ellos cometen un error, ellos tienen la culpa, ellos podrían traer una ofrenda porque lo que ellos hicieron perjudicó a la nación. Por ejemplo, si el Sanedrín declara a la luna nueva en el lugar incorrecto y están fuera de la luna nueva o del día correcto por un día, porque no pueden ir más de eso, un día antes o un día después, ¿ok? Entonces, ellos lo pueden arreglar el mes que viene porque la luna es cíclica. ¿Ok? Pero todo el pueblo va a seguir desde el momento que los sacerdotes pusieron la ofrenda de la luna nueva en Números capítulo 28, versículo 11. Cuando ponen esa ofrenda en el altar es porque el Sanedrín ya la proclamó y la declaró santa y quiere decir que ahí comienza el conteo.
Si ellos erran en el capítulo 3 y 4 del libro de Levítico, te habla que hay una ofrenda para los líderes, la cual ellos, tres líderes de Sanedrín, ponen sus manos sobre el animal y hay un degollamiento y hay expiación para ellos por errar. ¿Sí o no? Sí, Entonces, por eso es que el mundo judío sigue el calendario y no se enfoca en cuál es el calendario y están discutiendo de esto. Porque los que declararon este calendario básicamente fueron la gente que estaban capacitados para hacerlo. Entendiendo estos versos, que ellos cargan la culpa si ellos erran. Cuando venga al altar de nuevo y sea reedificado, que de ahí donde vamos a contar para quién es el antimesías y después para venir el Mesías, va a haber una ofrenda. Créanme que eso va a ocurrir, va a haber una ofrenda cuando los líderes, el sumo sacerdote y los líderes pondrán sus manos sobre un animal, van a hacer confesión, van a degollar al animal y van a rociar la sangre. Entonces ahí va a haber una expiación. Y tienen de ese momento en adelante que hacer las cosas de acuerdo con el templo y el altar vigente. Tienen que hacerlo de acuerdo o como se hacía en el templo. ¿Me están siguiendo, verdad que sí? sí. Pero por ahora, como no hay templo, se sigue lo que fue establecido. Entendiendo, todo el mundo judío entiende esto, de que como es ley y ellos cargan la culpa, pues Dios no culpa al pueblo por lo que los líderes hicieron. Y esto no es judaísmo, esto es ley bíblica. ¿Ok? ¿Algún comentario? Dani. Sí, que eso hace lógica perfectamente, porque ahora no, volviendo a la intención, ahora no tiene todo el pueblo haciéndolo cuando ellos piensan que se puede hacer de acuerdo a lo que ellos han visto, sino que está de acuerdo a un solo lugar. O sea, ahora todo está centralizado al templo. Y hace un tiempo atrás usted dio un estudio sobre las ofrendas que se hacían y lo que se creía de lo que era el calendario y la luna nueva, que tenía que ver con unos ritos paganos también. Entonces, tiene lógica que se saque del ámbito del pueblo y se establezca en el templo, porque ellos son los responsables de todo lo que tiene que ver con la santidad, para que nadie piense que se está haciendo a otras deidades o cosas así. Entonces, todos se van a centrar en cuando el templo lo diga. Y tiene lógica eso, Daniel, porque ahora venimos los primeros frutos, ¿verdad? Por eso es que el Omer se mecía en el templo. Mira, vamos a Levítico. Yo sé que esto siempre es controversial, pero mi intención no es ser controversial, aunque siempre termino siendo controversial. Porque estamos nosotros estudiando cosas, para ser honesto, que no por lo general, no todo el mundo lo está considerando. En realidad es un antijudío a un antijudaísmo y queremos nosotros hacer lo que queremos hacer. Terminan haciendo lo que los saduceos hacían. ¿Ok? Ok, o querían hacer porque no podían hacerlo. Voy a compartir aquí rápido. Vamos a estudiar el texto rápido. Vamos, Juan, ¿puedes leer el versículo 9, por favor? Sí, Entonces el Señor el habló a 7, vamos Moisés. desde el 7, vamos desde el 7. En el primer día tendrán una santa convocación, no hará ningún trabajo servil. ¿Qué día Y es durante ese? ¿Qué día es ese? el primer día de Pesach, el primer Ah, día de panes sin levadura, exacto. ¿Es el 14 o el 15? el 15, Quiere decir que Pesach no es el 14, ¿no? porque en realidad Pesach se comienza a guardar la noche del 15. El 14 se hacía el ritual en el templo de degollamiento. Ok, sigue, sigue, sigue. Y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación, no harán ningún trabajo servil. Entonces el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y sigan su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Todo el mundo se enfoca solamente en el día después del día de reposo, ¿verdad que sí? Ujú, ¿ya? Pero hay dos días de reposo. Está el Yom Tov, que es Santa Convocación, y está el semanal. Y ahí es donde entra el argumento. Pero si estudiamos el texto, no importa cuando usted crea qué sábado es, si no pasa por basado en lo que estaba hablando Daniel, que ahora como todo está conectado con el inframundo en la primavera y está conectado con los cananeos y la fertilidad, obviamente Dios separa
lo que es los primeros frutos para que Israel haga lo que quieran ellos. Y dice, no, lo vas a traer al templo. Para comer el grano nuevo, tiene que haber un ritual. Ya lo removió del ámbito secular. Ahora está en el ámbito santo. Y hay unas reglas. Todo el mundo, y si pregunto aquí en Facebook y en el chat, todo el mundo me va a decir lo mismo. O escucha, vamos a ver, cuando ustedes escuchan el argumento del conteo del Homer, el argumento número uno es que, ¿cuál sábado es? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los hermanos que están aquí, por favor, comenten. ¿Sí o no? Y los que están en Facebook también. Es el argumento del sábado. Y todo el mundo tiene una opinión acerca de qué sábado es. Pero si estudias el templo, te vas a dar cuenta de que hay un procedimiento que lo quita del ámbito secular y lo ubica ahora en el ámbito de santidad. ¿Me siguen? Sí. ¿Están conmigo acá? ¿No están cooperando? ¿No están poniendo nada aquí en el chat tampoco? Ok. Entonces, por ejemplo, el texto dice, cuando ustedes entren a la tierra que yo les daré, y cieguen su cosecha. Entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Y él, el sacerdote, mecerá la gavilla delante del Señor en el templo, en el altar, frente al altar, a fin de que ustedes sean aceptados. ¿Viste, Daniel? Lo mismo. Si el sacerdote no mueve la gavilla y no lo hace en el templo y no lo hace frente al altar o el norte del altar, dando frente a la puerta, no va a ser aceptado, porque esas son las reglas que vienen con eso. Entonces traerán, perdón, y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados el día siguiente, y después hace un paréntesis ahí, ¿ok? El día siguiente del sábado, perdón, del día de reposo, el sacerdote lo mecerá. Entonces, el argumento es que es el sábado después semanal y no es el sábado especial de la fiesta. ¿Sí o no? Pero si ustedes van y buscan cómo se hacía en el templo, cómo lo hacían en el tiempo del templo, porque te está diciendo que requiere para la legalidad de comer el grano nuevo y para comenzar el conteo a los 50 días, que los 50 días se cuentan basado en esto. Y si tú lo cuentas erróneamente, te estás reuniendo en el día equivocado. Porque Dios te dio instrucciones, no solamente después del sábado usted va a, a argumentar cuál de ellos, sino que tiene que pasar por la mano del sacerdote y tiene que pasar a ocurrir en el templo, la cual no tenemos. Entonces, ¿qué conteo va a seguir cuando nosotros no tenemos la autoridad de establecer nuestro propio calendario, Dios mío? O sea, es que si nosotros estudiamos el texto y sabemos que, volvemos de nuevo, la gavilla, Daniel, ¿Ah? no sé, esa cosecha no es santa para el Eterno. Sí. ¿Se puede comer individualmente o tiene que haber el ritual en el templo para que el pueblo pueda comer el nuevo grano? No, tiene que haber ritual primero. Ajá, ¿y el ritual envuelve qué? ¿Cuál es el ritual? Juan, busca, por favor, en el Sefer HaKorbanot. Y tú sabes lo que te voy a pedir. Es cómo se movía el Homer. Daniel, ¿iba a añadir algo? Sí, que de hecho la misma Mishnah nos habla de eso. Nos dice que en los distintos lugares de Israel que estaban lejos del templo, no comían hasta después del mediodía. Porque en Exacto. ese tiempo, Ok. por- Pruébame por qué tenían que llegar. Te estoy poniendo, I'm putting you against the wall here. ¿Por qué tenían que esperar hasta el mediodía? ¿Qué prueba tienes tú para decirme eso? Vamos a ver. porque se hacían los musafín, Pero ¿dónde se encuentra el Musafín, Daniel? Enséñame número, con los versos. número 28 y Ok. Entonces vamos a ir allá. Vamos a ver si tienes razón. El número, ¿qué capítulo? 28 y 29. 28 y 29, específicamente el capítulo 28, que habla acerca de la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? El primer día había santa convocación, no haber trabajo. Presentarán una ofrenda encendida, holocausto al Señor y te dan las ofrendas, ¿sí?
Entonces, está el servicio de la mañana, el tamid, después estaba el musaf, que ocurre después del mediodía o al mediodía. Y el servicio que Juan va a hablar ahora, ¿ok? Que están meciendo la gavilla, ¿viene antes o después del musaf? El ritual de la gavilla es diferente, es añadido al musaf. Hay un orden, es como lo de Yom Kippur. Está la ofrenda tamid en la mañana a las 9. Después están los musafim, la musaf, las adicionales para la fiesta o, en este caso, el día de Yom Kippur. Y después de eso viene el servicio de los dos machos cabríos. Lo mismo ocurre con el waving of the Omer, el mecer la gavilla. Hay un orden. Entonces, tú dijiste ahora mismo que ellos esperaban hasta el mediodía para entonces comer el grano nuevo si estaba lejos de... ¿Tú puedes buscar ese recurso, por favor? A ver si te recuerda. Juan, ¿qué vas a decir? Ya se me olvidó. Ah, No, ok. iba a comentar algo, pero se me olvidó Ok. ya. Pues Pero tengo entonces, aquí la Abodazca Korbanot. compártelo para que la gente lo vea y lo pueda ver. No vamos a leerlo todo. Solamente dice el día 16 después de haber ofrecido, por cierto, a Josefo, que es un escritor diferente, es un sacerdote, por cierto, él fue sacerdote, él era sacerdote, él da el mismo testimonio. ¿Ok? El día 16 de Nisan, después de haber ofrecido el Musaf y la ofrenda de Minja, que lo acompañaba, volvían su atención a la décima eifa de harina, cebada fina y la mezclaban con un lot de aceite. Se colocó sobre él una medida de Jometz y Leboná, después de lo cual se agitó Tefuná al este del Mitzbeach, del altar. El sacerdote lo mesería de un lado a otro y de arriba a abajo. Y luego iría y lo tocaría hasta el punto de la esquina suroeste. ¿Sí? Ahora, Ujú. pero ve al ritual del Homer, cuando preparaban el Homer, que está anteriormente de eso. Aquí. Ahí está. Segando al Homer, la Torá ordena que antes de participar de la nueva cosecha de cada año, la comunidad debe traer una ofrenda de minja del nuevo producto, lo que permite la nueva cosecha para el consumo. Esta ofrenda se conocía como minja Omer, que se traía cada año el segundo día de la fiesta de Pesach. Familia, esto no hay una agenda. Aquí no te quieren mentir. Esto es lo que ocurría en el templo. Estos procedimientos no se podían cambiar. Dice, esto, esto es un mandamiento positivo ofrecer un minjá haomer el día 16 de Nisan. Como dice Vaikra 23:10, traerá un homer de tu primera cosecha al sacerdote. El momento que dice Cohen, sacerdote, ya usted no determina cuándo comienza el conteo. Estaría causando un problema de usurpación. Este mitzvah de traer el Homer comienza con su cosecha en la noche del 16, ya que caiga el día de semana en Shabbat, la noche del 16, porque la noche del 15 comienza el primer día sin levadura, primer día de pan sin levadura. En la tarde del 16 del 15 termina el día 15 y comienza el primero 16, a la noche del 16, el día 16 ya sea que caiga en un día de semana o en Shabbat. Óptimamente debe tomarse a tallos de en pie que aún estén húmedos, solo de la tierra de Israel y solo de los mejores cultivos. Además, este Homer, ofrenda, fue traída de cebada. ¿Y cómo se hizo esto? Sigue leyendo, por favor. En Erem Yom Tov se enviaba agentes del Sanedrín del Beit Din para encontrar cebada adecuada y la ataban en manojos mientras los tallos aún estaban adheridos al suelo, Quiere para que decir que los fuera... que buscaban la cebada no era cualquier persona, eran personas del Beit Din, del Sanedrín, porque Ujú. tenían que hacer una proclamación legal acerca de la fiesta y eso no se lo dabas a cualquier persona. Hoy día, todo el mundo raíces hebreas escucha a cualquier persona determinar el Homer, la cebada que está viva.
Va en contra del procedimiento bíblico porque se sacó del ámbito secular y ahora se supone que sea en el ámbito de santidad. Sigue. Todos los habitantes de las ciudades vecinas se reunían ahí para que la siega del Homer se hiciera con gran fanfarria. Recolectaban 3 medidas de sea de cebada con 3 personas diferentes, reuniéndolas en 3 canastas diferentes, usando 3 hoces diferentes. Una vez que el cielo se oscurecía, el segador preguntaba a todos los reunidos: ¿Se ha puesto el sol? Y ellos respondían sí. Él preguntaba: ¿con esta hoz? Y ellos respondían sí. Volvía a preguntar: ¿con esta hoz? Y ellos respondían sí. Preguntaría por tercera vez: ¿con esta hoz? Y ellos responderían sí. Preguntaría: ¿en esta caja? Y ellos responderían sí. Volvería a preguntar: ¿en esta caja o canasta? Y ellos responderían sí. Preguntaría por tercera vez: ¿en esta caja? Y ellos responderían sí. Si fuera Shabbat, el segador preguntaría: ¿es Shabbat hoy? Y ellos responderían sí. Y esto también se hizo 3 veces. Él preguntaba: ¿corto? Y ellos decían: corten. Y esto también se repetía 3 veces para todas y cada una de las preguntas. Cosecharían los tallos de cebada, los pondrían en las cestas y los llevarían al patio del templo. Luego golpeaban los tallos para quitar los granos y luego aventaban los granos y los cortaban, quitando los guijarros o piedras, hasta que solo quedaran las partes elegidas. Luego tomaron la cebada y la tostaron al fuego dentro de un tubo de cobre perforado, Ya, como ya está va. escrito ¿Y dónde hacían eso? en el patio del templo. Exacto. ¿Se puede hacer esto hoy día? No, Entonces, ¿por qué la gente cuenta el Homer de acuerdo a sus propias calculaciones? no sé. Sigue. Levítico 2:14: tostaron al fuego y luego la esparcieron en el patio para que soplara el viento en eso. A continuación, ponían los granos en un molino de frijoles y molían los 3 seas, extrayendo al final de toda la cebada segada una medida de décima efa de harina, que había sido tamizada a través de 13 tamices. Así fue como cumplieron la misbah de cosechar el homer para la casa de nuestro Dios, que sea reconstruida prontamente y en nuestros días. Amén. Ok, entonces había un procedimiento, gracias, había un procedimiento en la cual se hacían las cosas en un orden del templo. Entonces, ¿por qué la gente argumenta cuando que después del sábado semanal es que la evidencia nos dice que se hacía en el templo? Cuando yo estudié esto y lo pude entender, esos argumentos para mí se acabó, porque ahora tengo la evidencia. Y la evidencia no es mía, la evidencia ya está puesta. Lo que pasa es que la gente no quiere aceptar lo que se hacía en el templo porque no lo estudian. Entonces, estamos en tanto error. A Daniel, iba a decir algo. Sí, acá conseguí lo del mediodía y se encuentra en el Tratado de Menajot 6.7. ¿Puedes leer? Compártelo, por favor. Um, Acá en Menajot 6.7, que dice: tan pronto como se completaba la ceremonia del Homer, se permitía a la gente de Jerusalén comer del grano recién cosechado. La gente de las ciudades alejadas de Jerusalén no podía hacerlo hasta después del mediodía, cuando se tenía la certeza de que la ceremonia en Jerusalén había concluido. Ya va. De que la ceremonia en Jerusalén ya había concluido. Todo el mundo en el primer siglo sabía y entendía de que la ceremonia tenía que tomar lugar en el templo para entonces ellos tener el permiso de comer el nuevo grano. Y por ende, desde ese momento comenzaba el conteo del Homer. Desde ese momento. Es que lo que yo no entiendo es, si en el primer siglo todos respetaron eso, ¿por qué ahora nosotros que llegamos ayer estamos reinventando la rueda y reinterpretando la Biblia cuando la Biblia no nos ha tomado ni 20 minutos para probar esto? Te dimos 2 o 3 diferentes recursos que validan el punto. Eventualmente vamos a tener que dejar hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y enfocarnos en lo que el Eterno quiere. Volvemos de nuevo. La intención. La intención del Homer era para separar esas nuevo grano dedicado a Dios. Y ahora cuando todo el mundo en Israel comía el nuevo grano, por ende, todo el mundo sabía que esto fue dedicado a Dios y no a los dioses cananeos. Eliminaba cualquier tipo de sincretismo.
¿Quién dice algo? Ya me acordé lo que iba a decir. Es que Ok. se nos olvida que el templo está relacionado con la tierra y el convenio que Dios le dio. Y cuando se traía el Homer, necesariamente tenía que haber sangre en el altar que acompañara el Homer para que la gente pudiera ver que la cosecha había sido aceptada. Esto lo vemos en el mismo libro. Aquí, si seguimos leyendo, dice, el cordero sacrificial que acompañó al Homer. Es un mandamiento positivo después de que se trajo el Homer, la harina, traer un solo cordero sin defecto para una ofrenda de olá junto con la ofrenda de minjá que lo acompaña, de 2/10 de efa de flor de harina mezclada con un cuarto de hin de aceite. Esto es como está escrito, Levítico Baikra 23 del 12 al 13. En el día que es mecido el Homer, realizaréis el servicio de un cordero sin defecto en su primer año como ofrenda olá a Hashem. Su ofrenda de minjá será de 2/10 de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Hashem de olor grato y su libación será vino un cuarto de hin. Entonces, Entonces, sí. hay sangre y ahora después de sangre, la cosecha ha sido aceptada, la gente puede comer. Después viene Shavuot, 2 panes con cordero, sangre y ahora la gente puede comer del trigo. Sí, porque Sukkot, también ofrendas. está ratificado por la sangre. Exacto. Entonces, ¿estamos entendiendo nosotros la Biblia bien? ¿O estamos tratando de interpretarlo de acuerdo a nuestra propia lógica? Y por eso que los estudiantes y los maestros del camino estamos enseñando los mandamientos. A ustedes, ¿qué mucho ustedes han avanzado en el entendimiento bíblico desde que empezamos a estudiar los mandamientos? Daniel. No mucho, porque ahora uno entiende la legalidad de la Biblia, en donde qué uno puede hacer. De hecho, ayuda en todo, en todos los ámbitos de la vida, porque ahora uno no tiene miedo porque uno hace esto, o si puede hacer aquello, o si no puede hacer lo otro. Le ayuda a uno a establecer parámetros en la vida de uno hasta donde uno puede llegar, qué no puede hacer. Y uno entiende mejor la Biblia. Exacto. Juan. Mi vida cambió, yo lo he dicho muchas veces, desde que empecé la traducción del Tariag Mitzvot y entendí la esencia, las leyes y todo lo que es relacionado con cada uno de los mandamientos. Yo empecé a transformar la forma en que caminaba y observaba los mandamientos de Dios y hasta el día de hoy yo sigo estudiando porque cada que estudio algo me doy cuenta que no sé nada y me transformó completamente. Mira, en realidad el problema es el miedo. El miedo es lo que guía a todo el mundo a seguir su propia opinión. Porque algo que puedo decir, en todos los viajes que yo he llevado, que yo he ido, que voy todo el tiempo, y son siempre los mismos argumentos, los mismos debates. Es como que hay un ciclo que no cambia dentro de los argumentos, cada 5 años es lo mismo. Cada 5 años es lo mismo. Entonces yo hago estudios y después al quinto año viene gente nueva y comienzan con lo mismo. Y por eso es que quiero hacer algo diferente con los mandamientos y con los estudios del camino, porque honestamente el miedo de no hacer lo correcto, el miedo de caer en otra religión, el miedo de no ser judío. Ahora mismo, Roquetera, nosotros hacemos la liturgia y es un orden. Entonces, como la gente no entiende la liturgia, no quieren hacerlo. Y no es porque no hay un sentir de santidad o un sentir de separación, porque estamos orando usando un vocabulario real. Pero el problema es que los judíos lo hacen. Y por eso ellos no quieren ser parte de eso, porque el judío lo hace. Pero si Pablo estuviera entre nosotros, él no viniera a una congregación de raíces hebreas ni mesiánica, y menos una cristiana. Él estuviera metido en una sinagoga. Porque eso es lo único que sabía. El texto dice que él iba a la sinagoga como su costumbre. ¿Qué se hace en una sinagoga? El texto dice que él visitaba la sinagoga como costumbre, donde quiera que él iba. ¿Qué se hace en una sinagoga? ¿Cuál es el problema de tener un servicio de sinagoga cuando seguimos al Mesías judío? Es que no entiendo. Ah, queremos la emoción, queremos nosotros sentirnos que hay un espíritu porque no hay el mismo orden, pero es que podemos tener los dos. Tenemos que tener la emoción, por eso hay música, nos deleitamos, cantamos, adoramos al Eterno, pero todo a su tiempo, como comunidad, una voz, un corazón en la oración. Después nos
nos deleitamos en Él cantándole al Todopoderoso en adoración a Él, al Creador. Y después hacemos el estudio para que el pueblo pueda aprender de la Torá y así podemos tener un balance. ¿Cuál es el problema? Yo creo que muchas veces como líderes el problema es el orgullo y yo tuve que muchas veces reconocer delante de los hermanos que se congregan con nosotros en decirles, familia, estamos incorrectos porque no teníamos la información, porque estábamos haciendo esto de mal y que no pasa nada, reconocer que durante un año, 2 años, 5 años has estado haciendo las cosas mal porque no habías estudiado, no te quita autoridad, al contrario, te ganas el respeto de la gente al decir no lo estamos haciendo bien, vamos a recomponer y vamos a hacerlo de la manera correcta. Pero Exacto. Entonces, como líder requiere valor, requiere coraje y requiere honestidad. así es. Y por eso, mira, cuando estamos hablando del libro Levítico, constantemente nuestras vidas siguen siendo alineadas. Todavía estamos por todos lados. Estamos tratando de entender. Ahora mismo, usted no ha meditado en lo que es la psicología de las ofrendas, porque el libro de Hebreos dice, vamos a leerlo. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 9? Hebreos 9. Dice algo bien peculiar que a mí me llamó la atención hace tiempo. Dice, no sé si ustedes recuerdan el verso, tiene que ver que las ofrendas ni la sangre de ni la sangre de animales de esto limpian la conciencia. Gracias. Aquí está. Mira lo que dice acá, el versículo 7 en adelante. Voy a leer aquí. Y ya casi terminamos, ¿ok? Dice, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote, está hablando del día de expiación, una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo, ahora sabemos el por qué, y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, ¿sí? Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto a que el primer tabernáculo en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, y Juan, tú sabes lo que es la palabra perfecto hay ahora, en su conciencia al que practica ese servicio, ya que tiene que ver con solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Si no entiendes la palabra perfecto aquí, que es la palabra teleó, teleó, que representa lo que es perfección en el aspecto moral. No, el templo no podía eliminar la muerte. Está hablando de un contexto específico. Entonces, cuando una persona llevaba la ofrenda, la intención era que el sacerdote supiera cuál fue el propósito de la ofrenda, o de ofrenda por voluntaria o una ofrenda por un pecado involuntario. Hay diferentes niveles de transgresión. Entonces, el momento que tú le dejas saber para qué razón tú traes el animal, y el tipo de animal tiene que ser de acuerdo al procedimiento. Entonces, ahora el sacerdote tiene que hacer un ritual específico que tenga que ver con ese tipo de transgresión. Tiene que haber. Entonces, ¿cuál es la función de todo eso? El momento que deja la mano de que está ofreciendo, él pone su mano en el animal para ver transferencia o para delinear que ese es el animal de él, que él hizo lo correcto, porque no pone sus manos. En ningún lugar en el libro Levítico te dice que las personas regulares, los israelitas, cuando iban al templo ponían sus dos manos en el animal. Solamente el sumo sacerdote en el día de expiación. Y él representa a toda la nación. Entonces, la pregunta es para ustedes dos. Poner la mano sobre el animal, ¿representaba qué? ¿Una transferencia del pecado? Porque él está confesando el pecado, o para dejar saber que este es el animal, que este es el animal correcto por el requisito bíblico
y que ahora el sacerdote se lo quita de la mano y la intención ha sido declarada y ahora el sacerdote se hace responsable. Daniel. Bueno, yo creo que cuando nosotros consideramos el contexto del templo, que sabemos que no todo el mundo trae un animal al templo, a veces lo compraban en el templo. Entonces, cuando compraba el animal, obviamente la persona tenía que, básicamente al poner la mano, decir, ese es mi animal. Yo lo compré con mi dinero. O sea, tenía que aceptar que era su propiedad. Entonces, transferirlo ahí a lo que era el sacerdote para que pudiera hacer la expiación por él. Exacto. Entonces, basado en eso, pues obviamente la intención de poner la mano es para la transferencia y decir que ese animal es suyo, no transferencia de pecados. Sí, porque ya le había cometido el pecado. Es la razón por qué él está ahí. Si él no dice nada, nadie va a saber. Eso es otra cosa. Que la confesión de ese pecado es basado en la responsabilidad de un convenio entre la persona y Dios. Porque volvemos de nuevo, si él está diciendo yo soy parte del pueblo de Israel, quiere decir que él entró en el ámbito de santidad porque el pueblo de Dios es considerado Kadosh. Y Dios le ha dado los mandamientos para delinear unos perímetros de santidad de su pueblo versus las naciones. Juan. Y también vemos la importancia de, como por ejemplo, cuando una persona cometía un pecado con su prójimo, no bastaba contra él el animal, sino la intención. Si de verdad estaba arrepentido, tenía que hacer retribución, hacer las paces, retribución y después el animal. No era el animal y después veías las paces y retribuye, sino el animal era el último paso en el proceso. Primero, arrepiéntete, pide disculpas, restituye el daño y después trae el animal y entonces con la intención, ahora sí haces transferencia de la intención de decir me he arrepentido, Exacto. porque Yo si no, creo de que nada valía. Yo pienso que esto es más simple de lo que nosotros pensamos y complejo porque fue escrito en un ámbito removido de nuestra vida cotidiana. Pero si viviéramos en el Medio Oriente, entre medio de los beduinos, muchas de estas cosas tuvieran sentido, porque tiene que ver con honor y vergüenza, patrocinio, clientela, espacios sagrados, ah, y entender la cultura. Entonces, lo que yo trato de hacer con los estudiantes es que entiendan que nosotros estamos en una desventaja, no solamente académica, pero sino bíblica. La realidad es que el 90% de los hermanos que entran a raíces hebreas, en realidad cuando entran, vienen de un sistema religioso que no estudia a un nivel que puedan entender el texto. Y esto no es minimizando la persona. Estamos hablando del sistema y la estructura del sistema religioso. Y nadie me va a decir a mí que el hermano cristiano de verdad estudia y entiende la Biblia, porque si fuera así, estuviera guardando Shabbat, porque el texto claramente lo dice. El problema es este, que aunque sabemos leer y saben leer, el comentario del texto es removido al contexto del texto. Es basado en la dogma de la denominación. Por ende, van a llegar a una conclusión diferente, la cual cuando otra persona escucha la explicación y cómo ellos tienen que hacer una gimnasia olímpica para poder justificar no hacer lo que el texto dice, la razón por que estamos aquí es por eso, porque nosotros despertamos un día y vimos algo y cuestionamos. Y las explicaciones que nos dieron eran tan fuera de su lugar que nosotros pensamos o estamos locos o no sé leer. Entonces descubrimos que todos nosotros estamos leyendo porque no queremos religión, queremos relación. No queremos religión, queremos una relación con el Eterno. Y eso no es minimizando a la audiencia que quiere buscar de Dios. Pero la realidad es que nosotros estamos aprendiendo. Y cuando entramos aquí, a este caminar, es algo que la influencia de la iglesia de donde salimos continúa. Queremos mantener nuestra dogma con un poquito de sal de hebraica o un poquito de diferentes, ¿cómo se dice? Especias hebreas, pero queremos seguir
haciendo lo que hacíamos en la iglesia. Por eso hay gente que todavía tiene el talit como un mantel en un púlpito, cuando el talit se usa para cosas serias de oración en el templo, perdón, en la sinagoga. Cuando yo empecé, hacía lo mismo, pero cuando entendí lo que era santidad, tuve que removerlo. Entonces, ya que nosotros entendemos esto un poquito y cuando le decíamos a los hermanos, se enojan con nosotros. No, es que queremos ayudarte. Queremos que avance más de lo que yo avancé. A mí me tomó 15 años para entender lo que conozco ahora. En los últimos años, llevo enseñándolo 10 años, la última década, enseñándolo consistentemente. Y el mismo Juan pensaba que yo estaba loco. Tú lo sabes, ¿verdad, Juan? Ya. Ujú. Pensaba que está loco, no me quería ni escuchar la primera vez. Pero mira, mira ahora, porque Ya, estamos ya, aprendiendo. ya le pedí mil disculpas, ya. Nada, que no había, y tú nunca me ofendiste, anyway. O sea, estamos buscando, y el mismo Daniel. Daniel me conoce a mí de tanto tiempo atrás. Él ha visto el desarrollo. Sí. Él ha visto cómo yo sigo aprendiendo, madurando, adaptándome, sigo aprendiendo más. Ah, ustedes estudian conmigo, tú sabes el proceso que yo hago. Daniel estuvo conmigo en ayer todo el día. Estuvo sentadito aquí, conmigo, yo preparándome para allá. Y Y él yo, sabe el proceso que uno pasa, y las yo, horas, ¿ah? y yo viendo cómo lo hace. En las horas, entonces el proceso. Y después vino y le enseñé en inglés y en español le enseñé diferente, porque la audiencia es diferente. No solamente la información, es cómo manejamos la información a la audiencia. Entonces tenemos mucho que aprender. Así que cuando estudiemos el libro de Levítico, hay que considerar primero la ofrenda, cómo se hacía y cuál era el propósito, el procedimiento de cómo se hacían las ofrendas. Por ejemplo, cuando hicimos la reunión que estamos hablando acerca de ah, del por qué algunas ofrendas requería un macho, un hembra y macho en los animales. Y empezamos a investigar y encontramos mucha información acerca de los ofrendas hititas y cananeas que se hacían a los dioses. Y estamos llegando a la conclusión que la razón es para hacer un contraste entre las naciones alrededor. Interesante, ¿verdad, Juan? Sí, porque las hembras en las otras naciones eran dedicadas a las diosas. Entonces, Dios dice, no, 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 aquí no traigan una hembra en la mayoría de las ofrendas porque van a pensar que hay una diosa. Entonces, Y lo mismo interesante. con la prostitución, no había fertilidad en el templo, nada relacionado con muerte, fertilidad o el inframundo. Así que podemos entender. Yo espero que en los próximos 10 años poder adelantarme en el estudio del libro Levítico. Eso es algo que hoy de verdad estoy comprometido completamente, ya que entiendo un poquito de el aspecto cultural del primer siglo, ah, ah, el antiguo Medio Oriente, lo que es el templo, la estructura, arqueología, todo esto que hemos podido estudiar los últimos 10 15 años. Ahora creo que si nos enfocamos en el libro Levítico, vamos a estudiar un poco mejor. Es interesante ahora que me acaban de dar una información de Israel. Ahora mismo, a la señora que hace mi gira a Israel, son las 3:20 de la mañana, allá ahora. Solamente ha habido un misil nada más, uno nada más. Después que Estados Unidos ah, le dio las bombas a Irán, pues no hay misiles. Así que no están ni entrando. Gracias a Dios por eso. Así que, ah, Juan, ¿quiere añadir algo más? Daniel, ¿quiere añadir algo más? Daniel. Sí que como estamos hablando, yo creo que nosotros tenemos que considerar, de hecho, eso el mandamiento, el libro Levítico, nos hace considerar nosotros cuál es nuestra intención y nos pone como que si nos ponemos a analizar honestamente qué es nuestro propósito, a dónde vamos y qué queremos hacer con nuestra vida. Entonces, eso es lo que nos va a decir a nosotros si nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos o si queremos alinearnos más a la Biblia y a lo que Dios dice. Porque no va a ser basado en la intención de nosotros, sino va a ser basado en la intención que Dios dice que tenemos que hacer las cosas. Y creo que las palabras claves son esas. Así lo harás para que seas acepto y la intención con la cual uno lo hace. Es un buen punto que estás haciendo y creo que es importante que la audiencia entienda eso. Juan, por último. Ser más humildes y entender que nos hace falta mucho por estudiar. Realmente el leer la Biblia en español no nos da
toda la visión completa de lo que realmente el texto quiere reflejar. Y por eso yo también he estado desarrollando un curso, que es lo que hago los domingos, para entender la Torá de una manera correcta, sin tanto dogma y sin tanto mal entendimiento. Entonces, el curso tuyo viene hoy, hoy. Gracias por ponerlo una hora más tarde para poder hacer esto. Pero quiero que anuncies que a las 8:30, en 6 minutos, 5 minutos, va a comenzar el estudio, que es un curso de qué. Es un curso de entendiendo nuestra fe, cómo nosotros podemos entender la Torá y cómo podemos presentarla también de una manera correcta. Y va a hablar de muchos temas. Hoy vamos a hablar de la definición y propósito de la Torá. La semana que viene, si termino el tema hoy, vamos a hablar de lo que es la diferencia entre el Tanakh, la Biblia, la Mishnah, el Talmud y cómo poder presentarlos correctamente. Porque hoy en día hay gente citando el Talmud y no tiene ni idea de lo que es el Talmud. Así es. Algún día espero que me invite a tu programa, ¿ok? Así Usted va a que estar invitado en muchas veces. que el Eterno me los bendiga a los dos. Gracias por estar aquí conmigo, a los hermanos en las redes. Gracias por compartir esta hora con nosotros. Recuerda, esto es una introducción, más o menos lo que estamos nosotros procesando, calculando, tratando de usar los recursos, que yo sé que a la gente no le gusta ahora, pero tenemos que estudiar, vamos a educarnos. Y yo pienso que cuando tengamos un vínculo académico, educativo, un fundamento sólido, bíblico y obviamente teológico, vamos a evitar mucho los debates y vamos a enfocarnos en vivir la Torah de acuerdo como Dios, como dice Daniel, nos da el propósito de hacer. Pero tenemos que buscarlo y comprometernos con ello. Y cuando se ponga difícil, no regresar a la iglesia. ¿Ok? Porque aquí hay mucho espíritu del Todopoderoso. Poder aprender la voluntad del Eterno, cómo caminar, todos los días saber qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, sin ningún tipo de pensar si estoy agradando a Dios o no, sino que si sigo el mandamiento tengo que estar seguro que a eso le agrada a Él, como dice el texto. Wow, para mí eso fue una liberación en mi espíritu, en mi corazón y en mi alma, porque ahora entiendo que Dios quiere que agradarse con nuestro servicio. Por eso nos da sus instrucciones, ¿ok? Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Ahora, por favor, vayan y apoyen a mi hermano Juan en su estudio de la Torah. Shalom, bye bye.